La paz de Dios, amados hermanos, el Señor les bendiga en este hermoso domingo 13 de septiembre. El Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a seguir con nuestros temas y escuelas dominicales acerca de la libertad, previo precisamente a la conmemoración de la libertad, no solo política, sino espiritual que el Señor nos concede. El tema de hoy lleva por título La verdadera libertad, basándonos en dos citas bíblicas, la primera de las cuales se encuentra en Primera de Pedro 2:16, que dice de la siguiente manera: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y otro texto muy conocido también por todos nosotros, que lo vamos a ver tanto al principio como al final, en Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El día de hoy, amados hermanos, vamos a platicar acerca de la libertad, esa libertad que el Señor nos concede, pero también que debemos usar sabiamente y que debemos usar obviamente para el servicio de nuestro Dios. La libertad, bendición obtenida por Cristo. Es lo primero que quiero que veamos. La libertad es una bendición obtenida por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Por lo regular, amados hermanos, no todos decimos que somos libres. Y sí, gracias a Dios. Pero también tenemos que recordar siempre y constantemente de dónde proviene nuestra libertad, quién pagó el precio no solo por nuestra esclavitud, sino también por nuestra libertad. Ujú. ¿Quién pagó el precio de que nosotros deberíamos de pagar? Hasta cierto punto, o más bien en todo contexto, ¿quién pagó ese precio para darnos esa libertad? Esa libertad proviene simple y llanamente del hermoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo el que acepta a Cristo es verdaderamente libre. Podríamos decir a todos aquellos que nos lleguen a escuchar: yo soy libre, jamás he sido prisionero de nadie. Pero ojo, a veces somos esclavos de nuestras propias deseos, de nuestras propias consecuencias por nuestros actos, somos esclavos inclusive de nuestros propios sentimientos. A veces olvidamos quién nos ha hecho libres. O a veces pasamos por alto el que tenemos una libertad física de trasladarnos de punto A punto B sin que nadie nos diga nada, pero nuestro corazón y nuestra mente se vuelven prisioneros. En ese sentido, amados hermanos, debemos de recordar que solo aquel que acepta al Señor Jesucristo es verdaderamente libre. Sin el Señor Jesucristo tenemos una libertad parcial, una libertad física, una libertad hasta cierto punto emocional, pero solo cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la capacidad de ser libres de una manera íntegra, ¿sí? Porque somos libres de adentro hacia afuera. Ujú. Y eso es muy importante que lo entendamos. También considerar el gran valor que tiene la libertad espiritual. A veces es uno de los factores a los que menos le prestamos atención, porque a veces también nos volvemos esclavos de nuestro ministerio, de nuestras responsabilidades, de nuestras obligaciones en la iglesia, y nos pasa más o menos como en el caso de Marta y María. Sí, en el caso de Marta y María, una era libre. ¿Por qué? Porque estaba sujeta a buscar la voluntad del Señor. Y la otra estaba sujeta a sus obligaciones más que a la palabra. A veces, para nosotros como cristianos, esa es una delgada línea que a veces cruzamos y no nos damos cuenta. Nos volvemos activistas y prisioneros de esas actividades. Tenemos que predicar, tenemos que leer, tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que ir al templo, tenemos que abrir, tenemos que hacer nuestros devocionales, y ya de repente no nos damos cuenta cuando lo hacemos mecánicamente. Ujú. Por cumplir, más sin en cambio, cuando le volvemos a tomar sentido o cuando volvemos a recordar que el Señor Jesucristo nos hizo libres de una manera espiritual, todo lo demás, dice la palabra de Dios, se dará por añadidura. Sí, claro,
pero de una manera paulatina y hermosa, ¿sí? De adentro hacia afuera. Y aprendemos a valorar esa verdadera libertad. Y aprendemos a volver a entender lo que significa la libertad espiritual y el regalo maravilloso que esto conlleva. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos dentro de nuestro ministerio no nos pesa. Cuando olvidamos nuestra verdadera libertad, nos causa un peso y llegamos a decir, ay, ya me cansé, hay esto, hay lo otro. Y a todos nos ha pasado. Somos seres humanos y nos cansamos. Y nos llenamos de actividades por cumplir con la iglesia, sí. Pero se nos olvida que es un deleite servir al Señor. Y eso le resta un peso abrumador a nuestras actividades en la casa de Dios. Por eso también debemos, y reitero, debemos volver a considerar lo que significa el valor de la libertad espiritual. Así, hermanos, la libertad que el mundo concibe es efímera. Vamos al primer punto. La libertad que el mundo concibe es efímera. Y lo vamos a ver en el libro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25, verso 10. Y dice de la siguiente manera: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad de la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. La libertad que el mundo, reitero, nos muestra que nos quiere vender, que nos quiere engañar hasta cierto punto, es efímera. ¿Por qué? Porque es relativa. ¿Por qué? Porque solo la libertad que Cristo nos da es absoluta. Ajá. En ese sentido, amados hermanos, nos damos cuenta de lo importante que es entender y comprender esta verdadera libertad. Por eso la palabra de Dios dice: en el año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni venderéis su viñedo. Ajá. Eso es lo que haremos, o eso es lo que debemos gozar. Pero dice: santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros también? Pregonar esa libertad. Este mes es muy presto para hablar de la libertad que el Señor nos concede, hablar de esa hermosa libertad de la cual tenemos el privilegio y el honor de seguir disfrutando. Todo esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque la libertad que el Señor Jesucristo nos ofrece es más que absoluta y nos llena de gracia y nos llena de ese esplendor maravilloso. A final de cuentas, es algo que debemos entender y comprender. Ahora, en un análisis, la libertad bíblica, por ejemplo, es muy singular, es única y tiene sus detalles maravillosos y los vamos a ver. Se obtiene como siervos, ¿sí? Pasamos de ser esclavos a ser siervos por amor. Y lo vamos a ver en Romanos 6:22. Libro de los Romanos, capítulo 6, verso 22. Y dice de la siguiente manera: la palabra de Dios dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es hermoso si lo analizamos, hermanos, porque dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es hermoso, amados hermanos, porque nos da la oportunidad de recordar que no somos ya esclavos, sino libres. Pero en gratitud pasamos a ser siervos, ¿sí? Disfrutando, obviamente, de la vida eterna. Trabajamos, sí. Ministramos, sí. Pero en ese sentido, nuestro fin, nuestra gloria, nuestra meta es la vida eterna. El cristiano libre de la maldad acepta ser siervo
por su propia voluntad, como les decía hace unos instantes. Y lo vamos a ver también, lo que ya leímos en Primera de Pedro 2:16, pero vamos a volverlo a leer. Primera de Pedro, 2:16. Y dice de la siguiente manera: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este año, hermanos, hemos tenido muchas cosas que enfrentar y hasta cierto punto nos hemos sentido esclavos, recluidos en nuestros hogares por una alta temporada. A estas fechas, bueno, ya tenemos ciertas libertades, ya tenemos ciertos privilegios reinstaurados, como salir a la calle, como hacer nuestras actividades un poco normales. No podríamos llamarle, no me gusta el concepto de nueva normalidad, porque es una normalidad diferente, porque es otro estilo de vida donde tenemos que asegurarnos proteger a nuestras familias, ¿sí? Es una vida totalmente diferente. Pero no sé usted, yo en algún momento sí me sentí prisionero de mi propia casa, sí me sentí prisionero porque mi trabajo tambaleó, porque no sé, yo creo que usted también se sintió así, de que su trabajo de repente se vio afectado, su salud se vio afectada, y de repente nos sentimos prisioneros. Y en algunos casos, en algunos medios cristianos, se llegó a decir que esto era juicio, esto era castigo divino, justicia divina. Nosotros no podríamos asegurar si fue así o no. Todo está en la voluntad de Dios. Lo que sí sabemos es que todas las cosas al cristiano ayudan a bien. Y el Señor nos enseñó muchas cosas. Una de las más importantes y que usted tiene que entender y que valorar, amado hermano, amada hermana que está escuchándome, es que a partir de que entramos en esa pandemia, en esta contingencia, en esta cuarentena, que ya se hizo contingencia muy grande a una cuarentena muy prolongada, eh, nos dimos cuenta de que a veces íbamos al templo por costumbre, ¿sí? Por un hecho de tengo que ir al templo porque es domingo, o tengo que ir al templo porque le tengo que enseñar algo a mis hijos, o tengo que ir al templo porque así me enseñaron mis padres. Y aprendimos también algo de lo mejor que pudimos haber aprendido, es que mi relación con Dios depende total y absolutamente de mí, ¿sí? El factor de los medios de gracia son contundentes, no digo que no, al contrario, o sea, yo jamás diría que no son necesarios, no, son totalmente necesarios, pero llega un momento en que nosotros los volvemos algo eh, pesado, ¿sí? Porque decimos, tengo que ir al templo, un medio de gracia, tengo que leer la Biblia, otro medio de gracia, tengo que orar, es otro medio de gracia, pero tengo que, debo de, no tanto quiero hacerlo, sino debo de. Entonces nos damos cuenta de que también éramos prisioneros, hermanos, de un costumbrismo religioso. Por tanto, hermanos, debemos entender que una de las cosas maravillosas que nos ha enseñado esta cuarentena, esta pandemia, es que mi relación con Dios tiene que depender totalmente de mí, no de un factor externo. Un factor externo ayuda, las alabanzas, las oraciones en conjunto, la predicación de la palabra, pero ya estando en casa, nos damos cuenta que éramos libres, éramos prisioneros de una costumbre. No habíamos valorado el hecho de pisar la casa de Dios. No habíamos valorado el hecho de tener la oportunidad de rendir nuestra vida a Cristo, sí, como tal. Mas ahora tenemos esa oportunidad y tenemos la oportunidad de volvernos verdaderos siervos del Señor, sí. Lo vuelvo a leer y lo vuelvo a reiterar. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto. Ojo, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos verdaderos del Dios viviente. Somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en segunda de Pedro, 1:1. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vuelvo a leer las primeras letras.
Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Pasamos a ser también siervos de justicia, y lo vemos en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 18, igual muy conocido. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Me detengo tantito en esos dos. Nos damos cuenta, amados hermanos, de que hemos pasado a ser de esclavos o de extranjeros a siervos del Señor. Y fíjense cómo nos lo marca la Escritura, sobre todo aquí en Romanos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Lo cual nos lleva otra vez a que también tenemos una responsabilidad. No somos los hijos de la casa, somos amigos del Señor, sí, pero somos siervos. Y tenemos una responsabilidad y un trabajo absoluto que tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque al ser siervos del Señor Jesucristo y siervos de justicia, nos lleva a otro aspecto muy importante. En 1 Corintios capítulo 9, verso 19, dice de la siguiente manera: porque somos siervos de la humanidad, por lo cual, siendo libres de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Vuelvo a leer. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Lo cual nos quiere dar a entender que tenemos una responsabilidad. Esta pandemia nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado el déficit que tenemos como congregación, como pueblo del Señor. Nos ha enseñado, hermanos, qué nos había fallado como hijos de Dios, como miembros de una congregación y como miembros de una iglesia, pero sobre todo como miembros de la familia del Señor. Sí hemos predicado, pero ahora es necesario predicar todavía más para ganar más números, más almas, para la honra y gloria del Señor. Nosotros ya somos libres. Nosotros ya somos libres, nosotros ya somos felices, nosotros estamos aprendiendo que esa libertad que el Señor nos concede, no importa que estemos dentro de cuatro paredes, ¿sí? En nuestros hogares, o no importa de aquellos de nuestros amados hermanos que lamentablemente se encuentran en un reclusorio. Somos libres, sí, del corazón, del alma. Por eso podemos hacer grandes cosas. Una de las mejores es predicar la palabra de Dios, porque el Señor nos ha mostrado todo lo que tenemos que hacer. Nos ha brindado ese regalo maravilloso y nos ha permitido la oportunidad de predicar su palabra. Pero ahora es tiempo de predicarla más constantemente y con mucha más fuerza y con mucha más pasión, porque ahora sí hemos sabido lo que es buscar nuestra verdadera relación con Dios. Por tanto, somos siervos de la humanidad. Ahora, el poder de Cristo da calidad de vida. Ajá. La libertad en el Señor Jesucristo nos da una mejor calidad de vida, ¿sí? Somos, antes éramos esclavos de la corrupción, ahora somos libres, y igual lo vamos a ver en Romanos, una cita bíblica también muy conocida por todos nosotros, en Romanos 8:21, y dice así: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vivíamos en una esclavitud de corrupción. Vivíamos en una esclavitud con muchas circunstancias muy difíciles. Pero ahora somos llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Y nos damos cuenta, hermanos, de lo hermoso que es esto, porque ese título rompe con todo, el de ser hijos de Dios. A veces también, cuando somos esclavos, no sabemos a dónde pertenecemos y nos hemos encontrado con ese conflicto. Sí, decimos, Señor, o a veces pensamos, ¿de dónde soy? ¿A dónde voy? Esas clásicas preguntas que a veces nos hacen en psicología: ¿dónde estás parado? ¿Hacia dónde te diriges? Etcétera. Cuando somos hijos de Dios, cuando pasamos de muerte a vida, cuando pasamos de esclavitud a libertad, nos damos cuenta de que somos liberados y llamados a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Usted y yo, bendito sea el Señor, somos hijos de Dios. Fuimos liberados de un siglo malo, y lo vamos a ver en 2 de Timoteo 4:18.
Segunda de Timoteo 4:18 y dice, y el Señor me liberará, perdón, de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos liberará de un siglo malo. Este año y el año pasado, 2019, vimos cómo muchos movimientos sociales que iban en contra de los principios bíblicos eh, se estaban acrecentando, se estaban permeando en las escuelas, en la ideología de las familias, en la ideología de la sociedad y sobre todo de la de nuestros niños y de nuestros jóvenes, atacando el modelo bíblico. Ahora, a través de esta pandemia, el Señor, si lo vemos de una manera noble, nos dio un stand-by y la oportunidad de seguir intercediendo y la oportunidad de que esto no avanzara a mayores, porque estaba cobrando una fuerza muy grande, sí, no lo niego, pero el deber de todo cristiano es predicar la palabra. No podemos dejar que esto permee la vida de nuestros jóvenes, al contrario, ellos se volverían esclavos de un siglo malo, un siglo. Sí, una época en la que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Podríamos decir de quién es la culpa. Fue una generación que se dejó vencer, pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de seguir intercediendo y luchando en oración y de corazón por todas aquellas vidas que el Señor quiere rescatar. Pero es una responsabilidad que tiene usted y yo. Tanto jóvenes, niños, intermedios, secundarios, varones, mujeres, edad de oro, pastores, ministros, diáconos, e inclusive si nada más llegamos y barremos la calle, eso es independiente de la verdadera responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, la cual es predicar su palabra y llevar a otros a esa verdadera libertad. Ahora, también vemos en Colosenses que estamos libres de la potestad de las tinieblas. Y lo vamos a ver en Colosenses 1:13, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Una vez más, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos libres, hemos sido libres de la potestad de las tinieblas. Siguiente punto. Vemos que la naturaleza de la libertad que ofrece nuestro Señor Jesucristo es verdadera. Ya lo vimos en Juan 8:36, pero vamos a volverlo a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 36. Y dice de la siguiente manera. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Volvemos a este punto, amados hermanos, de la libertad verdadera que solo ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es triple. Nos libra del mundo, nos libra de la carne y nos libra del diablo. Vamos a verlo, por ejemplo, del mundo, Gálatas 5:21. Gálatas, Gálatas 1. Gálatas 1. 1:21 dice de la siguiente manera. Después fui a las... Ah, no, perdón. No creo que es Gálatas 1. Ah, sí. Perdón, es Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ajá. Entonces nos liberta del mundo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nos libera de la carne. Romanos 6:18. También lo vamos a ver. Sí, Romanos 6:18. Y dice así.
Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Nos liberó de la carne, ajá, y del diablo. Colosenses 1:13. Colosenses, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Citas que ya habíamos leído, pero tenemos que volver a enfatizar. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que hemos sido libres, verdaderamente libres, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino al contrario, que el Señor, lo que sí debemos recordar es que el Señor, ¿de dónde nos sacó y hasta dónde nos ha puesto? ¿De dónde nos tomó? ¿Se tomó la consideración de salvarnos? ¿De dónde el Señor se tomó el dulce cariño para tomar nuestra vida y así mostrarnos un camino mejor para servirle a Él? Y también lo vamos a ver en Gálatas 5:13. Y dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una vez más, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es algo muy especial, hermanos. Ajá. De toda esa libertad que el Señor nos ha dado, nos llama al servicio, nos vuelve a insistir que debemos de ser siervos del Dios Altísimo. No usarla para el deleite de la carne. Igual lo vimos en Gálatas 5:13. No usarla para el deleite. No la usemos para pecar, ni como tropezadero para nuestros demás hermanos. Esto es muy importante. No debemos usar nuestra libertad para creernos superiores a los demás. Eso lo vemos en Primera de Corintios 8:9. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 8, verso 9. Dice de la siguiente manera, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No sé si usted se acuerde cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos que ellos ponen cargas que ni siquiera ellos mismos pueden cargar. Y a veces, lamentablemente, nos pasa como a ellos, ¿no? A veces jugamos con la frase o el nombre de fariseo, pero realmente si entendemos lo que era el significado de la palabra fariseo, es que eran hombres que conocían la ley, pero que no la entendían, ¿sí? Conocían y sabían lo que era la palabra de Dios, pero no la entendían, ¿sí? Y eso nos hace entender, amados hermanos, que el Señor es bueno y nos invita a que no hagamos pecar a otros, ¿sí? Sino que al contrario, podamos de nosotros ser instrumento para que los demás crezcan, no para que tropiecen. Si en algún momento lo hemos hecho de una manera consciente o inconsciente, esas vidas serán demandadas de nuestra mano. Eso sí tiene que quedar muy claro. Si nosotros hemos servido para hacer tropezar a alguien, para ahuyentarlo, para herirlo, ¿sí? Y salimos con la frase, hermanos, esto tiene que quedar muy claro, y salimos con la frase, es que así soy, es que no voy a cambiar, muy mal hecho. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado de muerte a vida. Y alguien nos dio la oportunidad, nuestro Señor Jesucristo. Y no nos juzgó, sino al contrario, nos perdonó, nos lavó, nos restauró y sobre todo, como lo estamos viendo en este tema, nos libertó. Nosotros no somos quien para juzgar a otros. Al contrario, tenemos la obligación, tanto moral como espiritual, de llevar a otros a ser libres, a crecer y a ser restaurados. Ajá. Libertad o libertinaje es algo que tenemos que aprender a discernir. Y lo vemos en el libro de Romanos capítulo 6, verso 15. Romanos capítulo 6, verso 15. Y dice así, ¿qué pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hay muchas cosas que de repente, sobre todo cuando somos muy jóvenes, queremos escuchar y hacemos la pregunta para que nos den la respuesta que yo quiero, ¿sí? Para seguir yo siendo libre a mi manera y creer que así estoy bien delante de Dios, pero no, al contrario, tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios para buscar su rostro y su presencia. En este punto, amados hermanos, tenemos que entender que no es lo mismo la libertad que el libertinaje, ¿sí? Que nuestra libertad que el Señor nos ha dado no es ocasión de que nosotros hagamos o creamos que lo que hacemos está bien. Todo siempre debe ser sopesado a la luz de las sagradas escrituras. Todo debe ser sopesado a la luz de la palabra de Dios. Si lo que yo creo que está bien entra en un conflicto con las escrituras, con la ley de Dios, no solo la ley del Antiguo Testamento, sino con la ley de Dios, que va en contra del perdón, que va en contra de la restauración, que va en contra de la restitución, que va en contra del amor que el Señor nos ordena, nos manda y nos muestra con su amoroso ejemplo, entonces es libertinaje. Cuando no, es libertad. Esa libertad que nos ayuda a llevar a otros al Señor Jesucristo. Cosas que no son libertad: juzgar o criticar, hacer lo que queramos, desafiar arbitrariamente a nuestras autoridades, desde como cristianos a nuestros siervos de Dios, como cristianos a nuestros instructores o a nuestros directivos, ¿sí? Y como ciudadanos a nuestras autoridades. Últimamente nuestra sociedad desafía mucho a nuestras autoridades y puede ser porque pues, lamentablemente, al menos en nuestra nación, en nuestra ciudad, nuestras autoridades, la gran mayoría, no han sido o no se han comportado como debiera. Pero eso no significa que nosotros debemos pagar con la misma moneda, igual como lo decía en el punto anterior, decir es que ellos son así y hay que pagarles con la misma moneda para que entiendan. No, nuestro testimonio como hijos de Dios es obedecer a nuestras autoridades. El Señor nos lo enseñó cuando estaba igual frente a los fariseos y le enseñaron la moneda. ¿Y qué dijo el Señor? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ajá. Desafiar y desobedecer los principios bíblicos, tampoco. Autocomplacencia, ajá. Hacer cosas que me satisfagan pero que están dentro del parámetro bíblico, no. Los placeres de la carne, también, ya sea de los placeres que generan una emoción o una satisfacción emocional, vuelvo al punto, fuera del parámetro bíblico, o los placeres físicos. Ajá. Eso no es libertad, aunque tenga, como podamos decir, sobre todo en los aspectos físicos, es que nadie nos vio, el Señor nos ve, el Señor nos presta atención y sobre todo, si hemos llegado a ser ministros y hemos fallado se ha fallado de esa manera, el Señor se da cuenta y algún día pagaremos las consecuencias de nuestros actos, si no aprendemos a pedir perdón. Pero si lo hacemos, el Señor nos pasa del libertinaje a la libertad. Pero como todo, somos libres de decidir qué es lo que queremos. Pero si usted quiere vivir libre de adentro hacia afuera y ser un testimonio para que otros se acerquen a la gloria divina, entonces vivamos a la luz de la Escritura y prediquemos la palabra. ¿En dónde vemos un caso de libertad? ¿En dónde vemos un ejemplo de libertad para enderezar nuestro camino? Muy claro, lo vemos en el libro de los Jueces, ¿sí? Una historia muy conocida por todos nosotros, la vida de Sansón. Por ejemplo, Sansón tenía un propósito como usted y como yo. Sansón fue elegido en el tiempo de los jueces para ser juez sobre Israel. Y él tenía un propósito y lo vamos a leer en Jueces capítulo 13, verso 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno. A Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí vemos que como todos nosotros,
El Señor tenía un propósito divino en la vida de Sansón. El Señor iba a ser usado por Dios y fue usado por Dios. Y lo vemos también en el libro igual de los jueces, capítulo 15, verso 14 y 15. Y dice de la siguiente manera: así que vino hasta Ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como un lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano, y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. El Señor lo usó, porque bien dice: pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Fue usado por Dios. Usted y yo hemos sido usados por Dios, pero tuvo debilidades. Y lo vamos a ver en el verso 16, en el capítulo 16, verso 16 y 17. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a una mortal angustia. Le descubrió pues que todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno, de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Se dejó influenciar. Si nos damos cuenta y ya leímos bien el contexto de la historia de Sansón, hermanos, sabemos que Sansón era un hombre arrogante y soberbio. Se había vuelto así porque era usado por Dios y creía que podía hacer lo que quisiera. Sus padres le aconsejaron a tomar una joven, casarse, por ejemplo, con una joven del pueblo de Israel, y él no quiso. Él se encaprichó, no una, sino 2 veces. En la segunda ocasión fue cuando pagó un precio muy caro. ¿Pero qué hizo? Se debilitó, se apartó de Dios, pasó de su libertad que tenía y de su autoridad que tenía como juez de Israel a simplemente un despojo humano. Fue reducido a una mortal angustia. Imagínense lo que pasaba en el corazón de Sansón en esos momentos cuando esta Dalila lo importunaba y lo importunaba y lo importunaba y lo fue sucumbiendo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no nos han hecho sucumbir al punto de sentir esa angustia y rendirnos? Y tomar decisiones inapropiadas, tomar decisiones fuera del consejo bíblico y ser consumidos. Y después pagar las consecuencias de sus actos. Pero vemos que después se arrepintió. Igual lo vemos en el verso 16, capítulo 28 y 29. Y dice de la siguiente manera: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente una vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza para los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Vemos un final heroico de restitución, pero también muy triste. Si Sansón no hubiera malinterpretado su libertad y lo hubiera convertido en libertinaje, otra historia estuviéramos leyendo en la palabra de Dios. Pero es una gran enseñanza. El Señor nos da la oportunidad hasta el final. Pero ojo, también no caigamos en esta parte, hermanos, de decir: bueno, el Señor me va a libertad, o cuando vayan a ser mis últimos días me arrepiento, porque muchas veces no tenemos esa oportunidad. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre o ha de venir o nos ha de llamar. Por eso, hermanos, luchemos fuertemente por conservar nuestra libertad. Y como lo habíamos leído en el Evangelio según San Juan capítulo 8 verso 13, lo vuelvo a insistir: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo la libertad que el Señor Jesucristo nos concede es verdadera, íntegra y completa. Hermanos, no olvidemos que esta libertad es maravillosa y proviene de Dios. Por eso, valorémosla
y disfrutemos esta libertad. No solo el mes de septiembre que celebramos nuestra libertad política, sino todos los días. Prediquemos la palabra, seamos esos siervos que tenemos que ser y luchemos constantemente por predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que podamos. El tiempo está cerca. Disfrutemos lo que hacemos, ser hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos concedes. Tómanos hoy en esta mañana, Señor, y permítenos, Señor, ser libres verdaderamente. Tómanos hoy, Dios Padre eterno, y también permítenos llevar a otros a la libertad por medio de la predicación de tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor eterno, tómanos en tus manos. Tu gracia noble nos sostenga y permítenos, Señor, la bendición y la oportunidad de rendirte nuestra vida. No cometer errores, no caer en el libertinaje, no creer que porque somos como somos no tendremos la recompensa de nuestras acciones. Al contrario, saber, Señor, que tenemos que corregir nuestra manera de ser en muchos sentidos, Padre, y seguir luchando para tener esa libertad que solo tú nos has brindado. Todo esto te lo ruego y te lo suplico en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Muy bonito domingo.